Vamos a hablar de la importancia de decir no y cómo esta simple palabra puede transformar o cambiar nuestras vidas. También vamos a ver el impacto del no desde tres frentes diferentes: el coaching, la ciencia y el liderazgo. Antes de avanzar, quiero que hagamos un trato. Si te entrego contenido de valor, te vas a suscribir a mi canal y así no te vas a perder ninguno de los videos de desarrollo personal y liderazgo. Todos en algún momento hemos dicho que sí, cuando en realidad queríamos decir no, por miedo, por culpa o simplemente por costumbre. Pero decir no no significa ser egoísta. Decir no puede ser un acto de amor propio, de madurez y de liderazgo. Hoy quiero contarte cómo aprender a decir no desde tres miradas: la del coaching ontológico, la de la ciencia y la del liderazgo. Porque cuando entendemos qué pasa dentro de nosotros, el no deja de ser una barrera y se convierte en una puerta. Dicho esto, el primer aspecto por el cual quiero que veamos es el coaching ontológico, y lo voy a llamar el ser que estoy siendo. ¿Por qué el ser que estoy siendo? Porque en el coaching ontológico entendemos que el ser humano no es algo fijo. No somos yo soy así y punto. Somos seres que constantemente estamos en transformación. Cuando yo digo yo soy inseguro, yo soy impaciente, me estoy encerrando en una identidad que me limita. Es decir, yo soy así y punto. Pero cuando entiendo o cuando cambio esa afirmación por estoy siendo inseguro, estoy siendo impaciente, reconozco que me puedo transformar. Por eso quiero enfocarme y quiero hacer la distinción entre el yo era, porque efectivamente no soy la misma persona de antes a la que soy ahora, entre el yo soy, porque como mencioné, cuando yo digo yo soy me condeno a que yo soy así y punto, no me puedo mover de ahí. Pero cuando digo yo estoy siendo, y el estoy siendo abre la puerta a ser una persona que se transforma, me da la oportunidad de moverme hacia el futuro, es decir, hacia la persona a la cual yo quiero ser. Esta distinción entre el yo era, el yo soy o estoy siendo y el yo seré es muy importante, porque entender esto, como lo mencioné, nos da la vía de poder crecer internamente, de crecer, desarrollarnos como persona. Esta es la razón por la cual yo hoy trabajo, y en pocas palabras es la razón por la cual yo decido crecer todos los días. El segundo aspecto que quiero que veamos, la importancia de decir no, ya lo vimos desde el coaching ontológico, lo quiero ver ahora desde la ciencia. ¿Cómo reacciona nuestro cerebro? Desde la ciencia, entender el no es aún más fascinante. Nuestro cerebro ha evolucionado durante miles de años y tiene tres grandes sistemas que influyen en cómo pensamos y actuamos. El cerebro reptiliano, instintivo o de supervivencia, es la parte más antigua del cerebro, controla las funciones automáticas y los instintos de supervivencia: respirar, reaccionar ante el peligro o defendernos o huir. Un ejemplo: cuando algo te asusta, reaccionas sin pensarlo. Cuando eso pasa es porque nuestro cerebro o el sistema reptiliano está actuando. Luego tenemos el sistema límbico, que es la parte emocional o social, y es el centro de las emociones, la memoria afectiva y las relaciones. Aquí nacen sentimientos como el miedo, la culpa, el placer, el amor, y por eso influye tanto en nuestras decisiones. Un ejemplo: cuando decimos sí para evitar sentir culpa o rechazo, estamos actuando con un sistema límbico. Y luego tenemos la neocorteza, que es la reacción racional o consciente, es la parte más moderna del cerebro y se encarga del racionamiento, el lenguaje, la planificación y la toma de decisiones. Un ejemplo: cuando analizamos una situación compleja y decidimos con claridad ver qué nos conviene, en ese momento se actúa o está actuando la parte neocortés. Estos tres sistemas no trabajan por separado y se comunican constantemente entre ellos. Para entender esto un poco más, quiero contarte una historia personal, que la voy a llamar el ratón y los tres cerebros. Recuerdo que cuando era niño, un día nos estábamos trasteando. Estaba ayudando a sacar la basura. Entre las bolsas, sin darme cuenta, toqué un ratón. Sí. En ese instante mi cuerpo reaccionó sin pensarlo. Salté hacia atrás, obviamente, porque me asusté y todo fue automático. En ese momento, eso fue mi sistema reptiliano, el que se activa por instinto para protegerme del peligro.
Durante ese momento sentí obviamente asco, nervios y frustración. Esa mezcla de emociones vino de mi sistema límbico, el cerebro emocional que graba lo que sentimos. Más tarde, cuando todo pasó, empecé a pensar o a recrear la situación nuevamente con más calma. No me pasó nada grave, solo me asusté. En ese momento entra en acción la neocorteza, la parte racional que analiza lo que ocurrió. Pero lo curioso de esto es que desde ese día, cada vez que yo veo un ratón, siento ese mismo asco y rechazo, porque mi sistema límbico asoció esa emoción al recuerdo. Y asimismo, el sistema reptiliano reacciona de inmediato cada vez que la acción se repite. Esto sucede con muchas situaciones, en peleas, en situaciones, en por qué yo reacciono así siempre. Bueno, todo esto tiene un porqué. Esa experiencia me enseñó que muchas de nuestras reacciones actuales no vienen del presente, sino de emociones pasadas que quedaron grabadas en el cerebro. Y lo mismo pasa cuando decimos sí, cuando en realidad queremos decir no. Muchas de esas reacciones no vienen desde la razón, sino desde el miedo o la culpa que aprendimos hace años atrás. Eso es importante porque esta es la clave del por qué me cuesta tanto hacer algo que quiero hacer. Por ejemplo, levantarme temprano o cambiar un hábito. Cuando yo entiendo este proceso, me va a ser mucho más fácil cambiar un hábito o dejar de hacer algo que yo no quiero hacer. Como por ejemplo, decir no sin sentir culpa o rechazo, sino desde la conciencia de querer hacer algo que sí quiero hacer. Voy a contar otra historia para reforzar esta información, que la voy a llamar del juguete al liderazgo. De niños muchos aprendimos que decir no traía rechazo o culpa. Cuando no querías prestar un juguete o tu juguete favorito, alguien te decía: eso está mal, tienes que compartir. Tu cerebro guardó esa experiencia. Decir no es igual a culpa o desaprobación. Años después, en tu trabajo, tu jefe te pide quedarte más horas o hacer algo que no quieres hacer. Tu cerebro asocia el no con aquel miedo infantil y por eso sentimos esa incomodidad. Pero cuando entendemos esta conexión podemos romper el patrón, porque ya sabemos que esa incomodidad viene del pasado. Entonces elegimos decir no sin culpa, sino con conciencia, es decir, usando la parte del neocortés, que es la parte que razona. Y con cada no que decimos desde nuestro bienestar, el cerebro se reentrena y aprende que decir no es rechazo, no es culpa, sino que por el contrario es traer paz y traer bienestar a nosotros mismos. La próxima vez será mucho más fácil decir no, o va a ser de una manera mucho más natural. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, por experiencias del pasado, asocia ciertas acciones, en este caso decir no, de acuerdo a lo que hemos visto, como por culpa o por rechazo, a no prestar el juguete, a que eso está mal. Entonces cuando alguien me dice algo y yo tengo que decir no, automáticamente mi sistema reptiliano, que es el que se encarga del comportamiento automático, va a asociar este patrón de decir no con emoción de rechazo, culpa, miedo o lo que sea. Pero cuando yo entiendo esto y reentreno mi cerebro y empiezo a decir no, porque el no me genera bienestar, me genera tranquilidad, me genera paz, entonces yo uso la neocorteza y digo: ok, voy a decir no, porque por esto y por esto. Cuando tenga en la realidad que decir no, lo que va a pasar es que voy a sentir mucha más paz, mucha tranquilidad, y esto va a hacer que mi cerebro, la parte reptiliana, asocie el decir no a el bienestar y a la paz, como lo mencioné anteriormente. De esta manera, la siguiente vez, porque esto es cosas que tienen que ser repetitivas para que se vayan asociando y la parte límbica asocie el no hacia el bienestar, y de acuerdo a esto, la próxima vez que yo tenga que decir no, me sea mucho más fácil y mucho más tranquilo. Por eso o por esto es que encontramos diferencias de que muchas personas pueden decir no desde la seguridad, desde la tranquilidad, mientras que otros sufrimos más al decir no. Dicho esto, quiero pasar al siguiente aspecto, o la tercera mirada, que es desde el liderazgo, y lo voy a llamar decir no es enfoque. Desde el liderazgo, decir no es decir sí a un propósito mayor.
Un líder no hace todo, elige. Cada vez que decimos no a lo que nos suma, estamos diciendo sí a lo que nos hace crecer. El no no es una negativa, es una declaración de enfoque, porque no se trata de liderar desde el agotamiento ni desde la complacencia, se lidera desde la claridad, la energía y la coherencia. Y ahí entra el autoestima. No se construye repitiendo frases positivas o frases bonitas, sino eligiendo con coherencia, diciendo no cuando algo no está alineado a lo que no queremos hacer o a lo que no pertenece a nosotros. Cuando elegimos nuestra paz sobre la aprobación de los demás, nuestra libertad sobre el miedo y la autenticidad sobre el deber ser, comenzamos a inspirar con claridad. Aprender a decir no no es cerrar puertas, es abrir las puertas correctas. Es superar el miedo a la crítica sin perder nuestra esencia. Es poner límites con amor y construir autoestima desde la coherencia. Cuando logras la integridad entre el coaching, la ciencia y el liderazgo, el no deja de ser miedo y se convierte en libertad. Así que la próxima vez que tengas que decir no, recuerda, no estás rechazando, estás eligiendo tu camino con conciencia.